RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco. Hola, en el nuevo horario del Espacio en Blanco, cuando es la 1:05, 12:05 en las Islas Canarias, comenzamos. Vuelve el tiempo de los misterios a Radio Nacional. Algo que ya hacemos en directo, llegando hasta los últimos rincones de este planeta azul nuestro, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo. Esta noche en la parte técnica Jorge Muñoz y José Nieto, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Luis Miguel Domínguez y Juan Gómez en la redacción y este que os habla. Un placer para estar aquí juntos, además con la compañía en la producción de Cristina García. Ya estamos dispuestos a navegar por esos universos ocultos y tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RNE. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que como siempre controlan Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez. Y en esta nueva temporada, ya lo avanzábamos la pasada semana, vamos a tener muchas salidas. La próxima será la siguiente semana, el fin de semana en el Castillo de San Servando, en Toledo. A partir de las 9:30 de la noche os esperamos si queréis ver el programa y lo podréis escuchar en el horario habitual. Además tenemos más salidas previstas, una muy especial en Cantabria el día 17 de octubre y además estaremos en Albacete y en Zaragoza. Y para hoy esto es lo que os hemos preparado. Hoy volvemos a tratar de descubrir el velo que se esconde tras esta vida. Para ello, vamos a contar con un doctor en medicina que lleva años recopilando e investigando estas extrañas experiencias. Investigaremos casos asombrosos, el asunto de los retornados del más allá, conoceremos a los ángeles de los hospitales, a damas de blanco y mucho más. Será un nuevo viaje para demostrar, como dice nuestro invitado, que no tengo miedo a la muerte. Seguiremos tras las huellas de un extraño cráneo aparecido en nuestro país y de las últimas pruebas realizadas que auguran resultados sorprendentes. Nuestro espacio en blanco de hoy está ya casi listo. Solo faltáis vosotros para completarlo. Y algunas otras sorpresas están ahí preparadas. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado aquí en el estudio, Miguel Ángel Pertierra. Tocayo, ¿cómo estás?
Tocayo, encantadísimo de estar aquí en tu programa. Todo un honor y un placer de nuevo volver a esta emisora y estar contigo, y de un tema que realmente me apasiona. Y a mí. Déjame que te presente. Doctor en Medicina, médico especialista en otorrinolaringología, profesor colaborador honorario en la Cátedra de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología en la Universidad de Málaga. Especialista en hipnosis clínica. Un día me tienes que hacer una en neuropsicología y en trastorno bipolar. ¿No has tenido tiempo a hacer más? Alguna cosilla más por ahí, también, hay alguna cosilla más por ahí, también. Y has escrito un libro, el último trabajo, que dice No tengo miedo a la muerte, descubriendo el velo del más allá. ¿Es tu primer libro? No, el tercer libro, Miguel. Realmente este es un libro gestado desde hace muchísimos años de investigación, porque son casos propios, casos vividos en primera persona. Incluso empiezo con el tuyo, caso, ¿no? mío, personal, la experiencia cercana a la muerte, que ya lo había relatado en otro libro, pero cómo se pueden reinvestigar un caso con las técnicas que tenemos ahora, con resonancias magnéticas funcionales, con diadema de flujo, ver cómo anda la funcionalidad, ver si cuando uno rememora una vivencia como una experiencia cerca de la muerte, realmente está uno recordando algo real. Fíjate que hay pocos casos que se hayan podido constatar lo que ocurre cuando uno va a morir. Uno ha habido en Vancouver, otro en Kentucky, y siempre son ondas gamma, que son un tipo de ondas cerebrales. Pues cuando uno rememora la experiencia cercana a la muerte, rememora ondas gamma. Fíjate. Sí. Fíjate, es como tu cerebro lo entiende como real. Es algo completamente real, como que estamos aquí en este estudio hoy hablando de este tema. Déjame que te diga que me gusta mucho que me llames Tocayo, que es un placer que estés aquí, y haces un programa que se llama La Rueda del Misterio. La Rueda del Misterio. Aparte de estar en Cuarto Milenio, sí, también haciendo experimentos de esos. Muchas cosas, y tenemos preparado ya cosas que, sí, ya veremos. Vale, este es nuestro invitado, 1:11, 12:11 en las Islas Canarias. Nos vamos, que tenemos mucho que contaros esta noche. Nuestro invitado, un doctor en medicina, lleva años investigando lo que sucede detrás del velo de la muerte. Lo que ha ido descubriendo le ha llevado a conclusiones que son muy incómodas para la ciencia actual. Se trata de innovadoras evidencias, pruebas, indicios y explicaciones sobre qué es lo que ocurre después de fallecer una persona y durante el proceso del tránsito. Nuestro invitado ha pasado más de 3 décadas investigando casos en primera persona. Y ha llegado a una conclusión rotunda. No tengo miedo a la muerte. Junto a él vamos a iniciar un apasionante viaje tras el velo de la muerte. Pues ahí está la primera introducción. Es muy curioso, Tocayo, que antes cuando hablabas de esto te decían que muy poca gente lo contaba y no se daba mucho pábulo. Y sin embargo ahora hay miles, cientos de miles de testimonios, ¿verdad? Antes era un verdadero tabú. Ocurrían todos estos casos, lo único que la persona no se atrevía a contarlo. O bien, si era un investigador, te podían meter en un despacho, como le ocurrió yo creo que uno de los más míticos que hemos tenido en España, Enrique Vila, que incluso su puesto de trabajo él indicaba que estuvo a punto de peligrar. A mí mismo me metieron 2 veces en un despacho diciendo que por qué investigaba estas cosas raras. Y yo, bueno, al ser un hospital universitario, decía que estaba investigando, igual que podía investigar otras cosas, podía investigar la experiencia cercana a la muerte. Hoy en día eso ha cambiado e incluso hay lugares donde se promociona el poder investigar. En España todavía hay que decir que andamos un poquito retrasados, pero hay otros lugares donde se hace esas investigaciones primordiales porque, claro, fíjate
que uno dice que cuál es el gran secreto de la existencia humana, el conocer vida extraterrestre, puede ser, pero fíjate si llegásemos a la conclusión, a la tesis de decir que hay vida después de la vida. Wow, cambiaría un montón de cosas. Todo, nos cambiaría todo, porque fíjate que realmente sería el continuar de nuestra vida. Tenemos indicios suficientes para pensar, y yo por eso le he tratado el título del nombre así, para pensar que realmente después de esta vida hay algo totalmente diferente, distinto, pero que nuestra existencia continúa y que no se acaba justo cuando acaba el último latido cardíaco, cuando termina el óbito. Todo continúa porque hay muchos testigos, muchas pruebas, y tenemos incluso pruebas científicas de que eso es así. Te iba a decir eso, que últimamente hemos hablado muchas veces de este tema y vamos a seguir hablando de todo ello, pero ahora es la ciencia la que da un toquecito, y hacéis pruebas con un montón de aparatos, ¿no? Con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Date cuenta que hoy en día aparatajes que podían ser más grandes que la habitación donde nos encontramos se pueden reducir a una tablet, un pequeño ordenador y por ejemplo, una cinta en el pelo, por ejemplo, la diadema de flujo, que podemos estar controlando a las personas por Bluetooth, como el que controla un teléfono, pero realmente te estás controlando todas tus constantes vitales, toda tu actividad cerebral. Sabemos muchas veces si estás contando, qué estás contando, si me estás mintiendo, si estás fabulando o si realmente estás recordando algo real. Me dejas sin palabras. ¿No tienes miedo a la muerte entonces? No. Después de toda esta investigación y sobre todo lo que me pasó ese 25 de julio de 2007, he llegado a la conclusión, y después de ver a muchas personas fallecer, que es un elemento también muchas veces complicado, ver el tránsito y ver todo lo que ocurre, llega a la conclusión de que y yo en mi caso no tengo miedo a la muerte. Supongo que los médicos debe ser un duro para vosotros cuando se os va un paciente. O antes, si no crees que hay algo más, ¿no? ¿Cómo vivís la muerte de la gente? Claro, cuando a ti te enseña la facultad, la persona, el paciente, un ser humano, pues que llega, pues en mi caso, a un hospital, y tú tienes que intentar recuperarlo hasta donde puedas. Hay veces que la batalla puede ganar, pero la guerra la va a perder, como por ejemplo en ciertas patologías graves. Evidentemente llega un momento que hay veces que tú haces verdadera relación con la persona. Eso que hablan que el médico no debe tener una relación personal, todavía existe desgraciadamente, pero muchos estamos en contra de eso. Lo de tener esa relación, y todavía yo tengo muchos pacientes que me siguen, que son amigos, que todavía me llaman, oye, ¿cómo estás? Eso para mí es tan gratificante como alguien curarlo de cualquier patología. Cuando alguien se te va también parte de ti, porque ve que esa persona expira, que esa persona termina, pero termina su cuerpo físico cuando está. Entonces siempre me planteaba, ¿hay algo después? Porque claro, tú ves muchas formas de morir. Ves muchas personas que fallecen de distintas patologías y familiares muy cercanos que le estás dando la mano, que te han criado durante toda la vida y que realmente tú dices, aquí acaba todo, pero cuando te das cuenta y sigues investigando y te das cuenta que esto no acaba aquí, fíjate qué conclusión se llega. ¿A dónde estuviste tú cuando tuviste la FM, esa experiencia? Yo estaba en Carlos Haya, en el hospital regional, y lo que tuve un accidente de moto, un coche me atropelló, me llevó al hospital donde trabajaba. Entré con un dolor en puñalada en el costado derecho, en el brazo sobre todo, y a partir de ahí perdí la conciencia. Y lo voy a resumir lo máximo, porque fue un antes y un después. Porque, fíjate, tocayo, me habían contado, yo había investigado los casos de experiencia cercana a la muerte muchísimo. A mí me contaban cómo eran, me contaban qué es lo que sentían, pero hasta que yo no me encontré dentro de esa historia, no supe qué es lo que ocurría. De hecho, yo me vi, pues como el que abre una obra de teatro, cómo mis compañeros trabajaban sobre mi cuerpo, cómo incluso algún familiar entraba en la habitación y lo sacaban de la habitación, lo llevaban a una habitación como el que bueno,
mira desde el cielo y lo lleva a un lugar determinado. Y cómo entra en un túnel sin luz al fondo, muy importante, porque cuando cerramos los ojos, y los luces cenitales como tenemos en este estudio, si cerrásemos los ojos, veremos un túnel con luz al final, luz blanca, y de pronto te encuentras en un lugar donde la paz, tranquilidad, el bienestar, la medicación más potente, imagínate, que te puedan poner, no tiene nada que ver con la sensación de bienestar que puedas tener. De hecho, muchísimas personas te dicen, es una sensación que jamás he sentido. Por mucho que me lo contasen antes, hasta que no lo viví, no te pude decir, ahí está. Y de pronto mi cuerpo entra como el que embute un embutido de esas mortadelas antiguas que había en los botes metálicos, y otra vez empieza un dolor brutal, un dolor 10/10. Y la historia, te das cuenta que al principio tú dices, no sé si me ha pasado una experiencia cercana a la muerte o qué es lo que ha ocurrido. Durante 9 meses yo fui incapaz de reconocer que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Son los primeros datos, hay más. Después de esa introducción seguimos contándoos más. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Existen cada día más evidencias y experiencias de personas que han pasado al otro lado. Un ejemplo tan solo, el de la especialista en psicología Alejandra Vallejo Nájera. Escuchemos lo que vivió. Yo sentí que me colocaba, y esto sí coincide con otras experiencias cercanas a la muerte, me colocaba boca abajo en el techo del quirófano y veía desde arriba todo lo que estaba sucediendo en el quirófano. Y veía pues como mucha prisa, muchas cosas, pero bueno, ahí estaba en un estado bastante tranquilo. Lo curioso es que miré a un lado, y al mirar a un lado había otro ser humano que era un varón, un señor, flotando, porque estábamos flotando en el aire, flotando a mi lado, y estábamos en un país extranjero, y sin embargo me habló en español y me dijo, nos hemos muerto. Yo dije, pues sí, nos hemos muerto, pero con toda paz y toda tranquilidad. No sentí ningún miedo. Al mismo tiempo, y a diferencia de lo que pasa en otras experiencias cercanas a la muerte, yo ni vi mi vida marcha atrás, ni vi a mi familia, y a partir de ese momento, ¡bumba!, me traen como de vuelta, o sea, mi cuerpo vuelve hacia abajo, oigo mi nombre, oigo que me agitan en la cama, que me llaman por mi nombre, y a partir de entonces ya, bueno, pues salí de aquella ensoñación. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo pensé que eso era un efecto de la anestesia. Sin embargo, recuerdo nítidamente todo lo sucedido. Lo que se vive más allá de la muerte. Lo que cuentan miles de protagonistas de estas experiencias son solo efectos de la anestesia. ¿O hay algo más? Nuestro invitado nos ofrece respuestas. Eso se contaba, Miguel Ángel, que era efecto de las drogas que te metían o de no sé qué cosa que producía el cerebro que no era nada real. Claro, uno de los elementos que se ha debatido siempre, si era producto de la imaginación, esa endorfina cerebral, esa dopamina, dobutamina que tiene nuestro cerebro, esa serotonina, o era fruto de medicación. Sabemos que hay medicaciones que producen alucinaciones y de hecho hay ciertos tipos de medicaciones y anestésicos que sabemos que lo puede producir, pero cuando la persona pues no le han puesto ningún tipo de medicación, ya eso lo tenemos que eliminar. Pero cuando una persona, fíjate, te cuenta, por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, en mi caso, cuando vi que entraba ese familiar, lo sacaba y lo metían en un despacho determinado, un médico determinado, mientras yo estaba inconsciente, y después pude comprobar que era verdad, entonces tú dices,
ahí ha ocurrido algo. O sea, pero, ¿tuviste desde claro, desde arriba que lo que había sucedido. Pero que cuando alguien te cuenta que, por ejemplo, está en un estado crítico y lo primero que habla es que lo que le ha pasado a su hijo en la casa, porque cuando llamaron a su esposa, su hijo nervioso porque la madre lo estaba llevando, se pega contra el quicio de la puerta y se hace una herida. Claro. Y esos son simplemente pequeños detalles, pero incluso conversaciones que ocurren a cientos de metros de donde el paciente está viviendo. O, por ejemplo, cómo describen una pinza que puede haber en un hospital regional de miles de camas, puede haber 4 o 5 pinzas determinadas y todas metidas en una caja para que esté totalmente estéril. La persona te explica perfectamente cómo es la pinza, incluso sufre un neumotórax, un problema pulmonar, y lo primero que tenemos, que son unas agujas especiales, un poquito más gordas y que son de distintos colores, en este caso naranja, y te describe, mientras está en fibrilación ventricular, que lo que es antes de que haya la línea recta de la muerte, te lo encuentra. Pero ¿y si te digo que hay casos incluso de personas que han fallecido? Sí, fallecido. No muerte clínica, fallecido. Lo que se llama un síndrome de Lázaro, que la persona ha muerto y su cerebro inactivo y su conciencia sigue activa y te dice lo que ha ocurrido en el quirófano. ¿Cómo te queda? Es un bravo. Luego nos vas a contar más experiencias. Desde Alemania te saluda David Oliva, Jesús Sánchez desde Murcia, Fran García desde Tenerife, Isabel desde Helsinki en Finlandia, y dice Miguel Ángel Pertiera, solo da esperanza, me gusta mucho. Un montón más de preguntas. 633 50 50 11 si queréis mandar alguna pregunta o alguna nota de voz si queréis. ¿Todas las experiencias son iguales? ¿Siempre se ve a alguien flotando fuera o no? No, para nada. Mira, lo que ha comentado Vallejo Nájera, una cosa común. No tienes que vivir esa serie de fases. La fase, simplemente, en medicina siempre intentamos pues racionalizar aquello que muchas veces no es muy razonable. Por ejemplo, Raymond Moody tiene una serie de fases, desde que el cuerpo se despega, que a mí me pasó, te despegas como un velcro, te ves desde arriba, ves familiares, él recuerda tu vida, ves a un ser superior. Grayson, que otro de los grandes investigadores, quizás más desconocido, pero de los grandísimos investigadores, tiene otra serie de fases. Pero no se tienen por qué cumplir ninguna de las fases ni en el orden que está. Puede estar solamente en una fase, puede ver simplemente a los familiares, o no verlo, o recordar parte de tu vida, o pensar que ha estado años en algún lugar y a lo mejor ha estado solamente minutos, porque el tiempo-espacio desaparece. Por lo cual, esa fase simplemente es una racionalización médica que hacemos, que evidentemente para intentar explicar qué es una experiencia cercana a la muerte. ¿Y hay experiencias negativas? Sí, hay experiencias negativas. De hecho, yo tengo un caso recogido de experiencias negativas que la persona vivía y era como si estuviese en el infierno. De hecho, hay un libro del Dr. Rowling que recoge 200 casos de experiencias negativas. Que si esta experiencia negativa, incluso, yo lo explico en el libro, incluso es bueno, porque si todo fuese maravilloso, todo fuese estupendo, ya te llamaría la atención. No te quiero insultar, pero lo dices. Te llamaría la atención. ¿Qué significa? No que la persona que tenga una experiencia negativa tenga que ser una persona mala, sino que posiblemente en esa realidad que existe después de esta vida haya distintos planos, distintos niveles, y cada persona, como el que entra en una puerta, esté viviendo una parte de ese nivel o de ese plano. No significa que cuando fallezca tenga que entrar en ese plano. Por lo cual, yo creo que incluso es algo, fíjate, y no quiero hacer un juego de palabras, que existen experiencias negativas es algo positivo, porque indica que como la vida hay de todo tipo, del color, del blanco al negro, hay muchas escalas de grises. Milton Claudio te saluda desde Puerto Rico, José Vicente de Noruega, hoy está en Rennes-le-Château. 1:28, 12:28 en las Islas Canarias, damos un poco de información y seguimos con casos. Radio Nacional de España, la radio por delante. En la calma de la noche, el último tren abre sus puertas. Aquí caben las historias. Me he dado 2 vueltas o 3 vueltas al mundo. La música
y las voces que iluminan la oscuridad. Todo aquello que hace que la vida resplandezca y nos ilumine. El último tren. La vida es como un viaje en tren, pasar por estaciones. Sube a bordo, porque cada noche es distinta y todas caben en este tren. Llegas tarde, pierdes el tren. El último tren. Isabel Gemio. Un viaje sereno, sin prisas, para dejarse llevar. De lunes a jueves a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Radio Nacional de España. Hay muchas más experiencias insólitas que suceden en esa dimensión desconocida cercana a la muerte. Esta es una de ellas. La narra Juan José Benítez en el canal Un Podcast con Acento. Fue en el año 68 cuando yo trabajaba en el Heraldo de Aragón, en Zaragoza, con un compañero de televisión, haciendo una espera periodística, no me acuerdo de por qué. El hombre, que era un tipo muy serio, Miguel París, me contó lo que le había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Él participó en la División Azul y fue a luchar contra los rusos. Y en un invierno del año 42, si no recuerdo mal, le mandaron a llevar unos fulminantes o dinamita, no me acuerdo, de un bloqueo de un lugar a otro. Había una ventisca enorme y los rusos empezaron a bombardear. Y en una de los estallidos de una granada se quedó casi ciego y no sabía llegar al lugar donde tenía que ir con los explosivos. Y en ese momento me contaba que apareció un compañero suyo de Zaragoza y le dijo, bueno, ¿a dónde vas? Pues voy a tal sitio, pero fíjate, no veo. Bueno, y dice, sígueme que yo te llevo. Y bueno, llegaron al bloqueo y el otro se despidió y se fue. Y entonces cuando le curaron a Miguel, contó lo que le había pasado y dijeron, eso es imposible, porque este señor, el tal Bacaicoa, lo había matado un mortero 80 o 90 días antes. Una nueva experiencia de fallecidos que se aparecen. En tu libro, Miguel Ángel, haces un compendio de un montón de experiencias. Hay muchas como esta que contaba Juanjo. Pues precisamente la aparición de seres en el hospital, sobre todo los que yo conozco, hay un gran número y que pueden parecer leyenda urbana, pero cuando encuentra a la persona que ha visto a esos seres y ve la calidad y calidez de la persona, tú dices, aquí ha ocurrido algo, porque desde damas de blanco literalmente, que se aparecen en la esquina de una habitación de un compañero, que además, siendo yo residente y él adjunto, ve a ese ser de blanco, ese ser etérico, y jamás volví a dormir en esa habitación, jamás. Nosotros estábamos encantados porque los residentes tenemos una habitación bastante limitada, por llamarla de alguna forma. Había más sitio para todos. Claro, y la otra era una habitación mucho mejor. Incluso, precisamente, me ha recordado a un caso de un realizador de televisión, que curiosamente dos casos similares, pero este realizador de televisión, siendo niño, estando intubado, ve en esencia, en esa experiencia cercana a la muerte, pues cómo el médico le habla a sus padres diciéndole que tiene una meningitis malísima, una meningitis meningocócica, en aquella época era mortal, y que se preparen para lo peor. Bueno, los padres llorando, y se acerca una señora en el Hospital Materno Infantil de Málaga, que le dice, no se preocupe, que su hijo no va a morir. Claro, la mujer se va. Ese pasillo yo lo he recorrido muchísimas veces porque he estado 3 años trabajando de continuo allí, y no hay manera de escaparse, solamente puede irte por el ascensor, que es de puerta doble, por lo cual tú estás viendo quién entra y quién sale,
o irte a lo que es la sala de donde están ingresados los pacientes o la escalera. Cuando los padres intentan ya reponerse, van a buscar y esa mujer había desaparecido. O incluso la dama de negro, la famosa dama de negro que parece... Eso me lo vas a contar. Eso después te lo cuento. Cuando hablemos en los hospitales. El caso que contaba Juanjo era de gente que no había fallecido. ¿Hay más casos de eso? ¿Serían fantasmas que aparecen para avisar? Son seres que te pueden avisar y que te pueden decir distintos mensajes. Seres que en un momento determinado se te pueden manifestar. De hecho, fíjate que la historia que cuenta Juanjo, hay una historia en el libro de la República de Platón, el mito de Era el armenio que estuvo 10 días muerto, que vio lo que ocurría en el otro mundo y a los 10 días volvió y contó su historia. Fíjate hasta dónde puede llegar la experiencia cercana, y está escrito hace 2500 años, si no recuerdo mal. Platón es de 300 años antes de nuestra era. ¿Y hay presencias en el lecho de muerte? Muchas presencias en el lecho de muerte. Fíjate que una de las cosas principales que las personas ven y que cuentan, y de hecho hay un autor que a mí me encanta, Sir William Fletcher Barrett, que escribe un libro que fue censurado en su época, que se llama Historia o Presencia en el lecho de muerte. Digo que fue censurado porque él murió en 1925 y lo tuvieron que publicar en 1926, porque este hombre, que pertenecía a la Real Sociedad Irlandesa, pues atendiendo a su mujer, que tenía una enfermedad muy grave, empezó a notar pues que las personas, cuando estaban en ese lecho de muerte, hablaban de sus familiares con sus familiares. De hecho, hay experiencias cercanas a la muerte compartidas. Uno de los que yo cuento en el caso es que del libro es que incluso una mujer está atendiendo a su marido, se va a la salita de espera, son muchísimas horas del hospital, y ve entrar una mujer en la habitación. Esa mujer es una mujer etérica que le da la mano al marido mientras fallece. Fíjate hasta qué punto puede llegar. Y lo vio. Y son experiencias cercanas a la muerte compartida. Lo vive esa experiencia el acompañante. Pero de eso hay muchísimos casos similares. Como en un momento determinado esos seres que pululan por muchos lugares y que muchas veces no parecen irreales, parecen historias y leyendas urbanas, te encuentras que en los hospitales hay muchas historias de ese tipo. Es un mundo. Un hospital le llamamos la casa porque es que te tiras tantas horas allí, que vive historias de muchísimos tipos, y aparecen muchas cosas que como dice, y al parecer no es del Quijote, pero cosas veré de amigo Sancho que te harán fablar. Ahora vamos a hablar del siguiente módulo de hospitales. ¿Te pueden predecir la muerte, vaticinar la muerte? ¿Hay casos que hayan vaticinado la muerte? Hay casos de personas que han vaticinado su día de muerte. Incluso, fíjate, si es fuerte el caso, que la persona padecía un Alzheimer muy severo, y sabemos que es una enfermedad terrible, y aquellas personas que saben que esa enfermedad por los familiares o que han vivido personas muy cercanas, sabes que es una enfermedad que te va deteriorando y que va a la persona haciendo que su memoria desaparezca. Recupera esa persona las capacidades cognitivas, algo que es muy complicado de entender, pero que un 30% de personas le puede ocurrir, un 30% incluso de esas personas con Alzheimer pueden tener algún momento de lucidez. Esta persona recupera, empieza a preguntar por los familiares, tiene esa mejoría de antes de la muerte, y ella dice: voy a morir el martes siguiente, y tal cual fallece. No es el único caso, recojo alguno otro caso más donde son capaces de decir cuándo y cómo van a morir, y sin suicidarse, cuidado, que es algo muy serio. Te cuento algunas de las preguntas. Yo tengo una experiencia cercana a la muerte hace 50 años, tengo 66 y lo recuerdo con detalle. No fue un sueño, fue real. Tardé décadas en contarlo, lo hice cuando empecé a darme cuenta que le había pasado a otros. Desde entonces no tengo miedo a la muerte. Tuve un accidente de moto en el 93, estuve en el túnel y decidí darme la vuelta. Abrí los ojos en la UBI, desde entonces he perdido el miedo a la muerte. Es Enrique, que nos escucha en Hoyo de Manzanares. Uno puede volverse
de ese túnel, decir, no quiero irme, me vuelvo, mira, sin necesidad que haya alguien que te diga no estudia? Normalmente muchas veces te puede decir que no estudia, pero fíjate que hay incluso un caso que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque es una mujer que le da un infarto y ve como su monitor se pone en la línea, su corazón se le para y ella en ese momento fallece, hace una muerte clínica y tiene una experiencia cercana a la muerte. Ve como su padre se va acercando con unos monjes, de hecho ve que viene a recogerla y ella le pide por favor que no quiere todavía fallecer, que tiene que hacer muchas cosas en su vida, tiene que cuidar a su hijo, y su padre asiente, vuelve hacia atrás, del mismo camino que ha venido, vuelve otra vez y ella sigue hoy entre nosotros. Wow. ¿Son casos tuyos que has recopilado? Son casos reales que he recopilado, absolutamente todos los casos recopilados, y quizá lo más importante es que cuando tú ves la fuerza de que alguien te lo cuenta, cuando le pone y lo estudia y lo investiga con los medios científicos que tiene, te das cuenta que esa fuerza humana que nadie te lo tiene que contar hace que todavía sea más verosímil. Y por ejemplo, estas dos personas que han dicho no tiene miedo a la muerte, es que cuando tú traspasa ese umbral, traspasa ese velo, te das cuenta, hay algo más. No sé todavía explicarlo, que también es importante. Yeah. No sabemos todavía explicarlo con nuestras palabras, porque ¿cómo explica un sentimiento? ¿Cómo explica una sensación? ¿Cómo explica un olor? Imposible. Las palabras van a emborronar todo aquello que contemos, pero realmente existe. Pero cuando tú te das cuenta que hay algo distinto, toda y cada una de esas personas que han vivido, que hemos vivido eso, dice, hay algo más. Cielo, infierno y purgatorio, no quiero entrar ahí. Pues es que es lo mismo, es que realmente es toda parte de una realidad. Yo cuento, por ejemplo, sería injusto que un asesino en serie, Ted Bundy, estuviese en el cielo porque 5 minutos antes se hubiera arrepentido. Pero tampoco hay que ser maniqueísta de cielo e infierno. Posiblemente sean una serie de niveles que tú tengas que pasar, y esos niveles, como cuando uno va a la escuela y tiene uno que repetir, mucho más complicado, pero evidentemente sería injusto para una persona que ha hecho el bien, una Madre Teresa de Calcuta, empezar en el infierno y un Ted Bundy empezar en el cielo. Son los mismos niveles, pero realmente lo único que hacemos el hombre, el ser humano, con las palabras es emponzoñar, emborronar una realidad completamente distinta, diferente y a la vez maravillosa. Un comentario y una pregunta. Ahora se habla de reanimar hasta muchas horas después, demasiadas horas para poder seguir adelante sin ninguna secuela. Y sin embargo es así. ¿Qué puede pasar al otro lado para que al volver vuelva sin secuelas? Los médicos decís que el cerebro no puede estar más de no sé cuántos minutos. Pues fíjate que yo tengo recogido varios casos de síndrome de Lázaro. Además, un tema que me apasiona, el síndrome de Lázaro, viene por aquel caso que ocurre en la Biblia, donde Lázaro de Betania fallece, Jesucristo va, lo revive a los 3 días. Eso es un tema religioso que yo lo respeto profundamente. Pero cuando eso ocurre, en realidad, cuando alguien fallece, lo han reanimado, y eso empezó en 1982, cuando el doctor Linko, en el hospital de Helsinki, reanima a una señora durante 20 minutos y la señora muere. Le han puesto ya la sábana y otros 20 minutos más, ya le está realizando lo que es el certificado médico, y su corazón, después de 20 minutos, empieza a funcionar otra vez, y a la semana se va a su casa sin secuelas. Tú dices, aquello que me han enseñado los neurólogos, los médicos, de que a los 5 minutos aparecen las secuelas neurológicas, no existe. Pero es que hay casos hasta de 180 minutos. En el caso de síndrome de Lázaro, han aparecido unos 70 casos y ocurren en los hospitales. Yo he recogido 3 casos de síndrome de Lázaro, uno de ellos de una chavalita que incluso la operaron en el año 52 en el Hospital San Juan de Dios de un problema abdominal con 6 o 7 años. Avisan a los padres porque ha fallecido ella, mientras, porque además se da un síndrome de Lázaro y un ECM, todavía más complicado. Fíjate, el cerebro funcionante y encima con conciencia. ¿Dónde se va la ciencia que conocemos? Esa es una de las partes principales. Ve como la monja la llama la niña milagro. De hecho, Angelita, la niña milagro, vivió hasta los 59 años. Ella ve como la madre le da un beso y a partir de ahí ella vuelve a la vida, y los médicos tienen que continuar la intervención, y ese abdomen que estaba completamente abierto, volver a cerrarlo. Pero si te cuento un caso de un chavalito en Costa Rica. Cuéntamelo.
que tiene un accidente en un coche, se va con 15, 16 años, le fallan los frenos, cae el coche por un precipicio, tiene salida de masa encefálica, fíjate hasta dónde llega, el cerebro se va hacia afuera, él ve desde arriba todo lo que va ocurriendo, cómo lo trasladan al hospital de San José por no dejarlo en la cuneta, y cuando está en el hospital de San José, que lleva ya un buen tiempo muerto, y él va a todo el recorrido, vuelve otra vez a la vida, lo recuperan, y de hecho es uno de los más importantes abogados que se quedó ciego, con una grande secuela, que no hay que decir que cuando uno vuelve ultra maravilloso, no, que vuelve con secuela, un gran abogado de una gran multinacional, y realmente él dice, yo lo que viví fue esa muerte, dice, yo estaba muerto, si es que además me llevaron tapado y todo, dice, pero es que además mi conciencia estaba ahí, vi absolutamente todo. La donación de órganos es un tema muy delicado. Es verdad que mientras se produce hay fenómenos, según mi tía enfermera, dice sí los hay. ¿Has tenido algún caso en el que haya habido donación de órganos y haya habido algún tipo de, respuesta de ese donante? Mira, yo los casos que conozco de donación de órganos, además la donación de órganos tiene que estar firmada por 3 especialistas. Evidentemente se hacen pruebas neurofisiológicas de ver que el cerebro no funciona, y que lo que se hace es mantener la persona en unas constantes vitales, pero por un automatismo. Yo no he recogido ningún caso en que en donación de órganos la persona esté viva. Eso de lo que ocurría antiguamente, de la tapefobia o tapetofobia, que la persona estaba vivo y lo enterraban vivo, el siglo XVIII, XIX, incluso en el XX, incluso en el XXI, hace poco ha pasado un caso en Europa Oriental. Yo no lo he visto nunca. Realmente hoy, con los medios que tenemos en los hospitales, sabemos cuando una persona ha fallecido. Otra cosa es lo que yo te estoy contando, ese síndrome de Lázaro, que cuando la persona vuelve. Pero pensemos que cuando una persona la van a hacer un trasplante, lleva ya una serie de horas. No es que muere y te lo hago, sino el trasplante de órganos son una serie de hígado, riñones, córnea, corazón, pulmón, si se puede, tarda una serie de horas y hay una serie de controles, al menos aquí en España, rigurosísimos. Yo no he visto ningún caso que haya ocurrido, pero es verdad que en los quirófanos pasan muchas cosas. Vale, otra, si sabes de alguien que se haya intentado suicidar y haya podido pasar por una CM, si ha sido negativa o no. ¿Has vivido alguna experiencia de suicida? Ha habido casos de personas que se han intentado suicidar, incluso en precipitación, que es un suicidio donde la medicación no tiene nada que ver. La persona ha vivido una ECM, de hecho es un caso de alguien muy conocido en Málaga, compañero de radio, no voy a dar más pistas. La vida no tenía ningún sentido, se cae o se tira por una barranquera, tiene una experiencia cercana a la muerte y a partir de ahí su vida da un giro de 180 grados. Esta persona se da cuenta que la vida tiene sentido, que la vida merece la pena y que aquello que ha aprendido con H y sin H durante la experiencia cercana a la muerte hace que su vida gire en ese entorno que hace que la persona viva completamente diferente. Yo se lo decía, ¿cómo era tu vida antes? Dice, mi vida era desorganizada. Dice, yo me tiré por el barranco, ya no podía más. Dice, ¿y ahora? Dice, nada. Y digo, oye, ¿y tú tenías miedo a la muerte? Dice, cuando me tiré sí. Digo, ¿y ahora? Dice, absolutamente ninguno. 1:48, 12:48 en las Islas Canarias. Creo que nos vamos a los hospitales ahora. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Los hospitales a veces son el centro de múltiples y extrañas apariciones. Recogemos del canal Historias Paranormales algunos datos de una enfermera. Salí a dar medicamentos, un señor vestido de negro se me paró al frente con una mirada muy penetrante, un sombrero como
como detective. Y yo, buenas noches, el tipo me asintió en la cabeza y siguió. Para mí es muy común que todas las entidades vayan por los pacientes. Tú fácilmente veías personas flotando, veías muchas monjas. Las monjas se quedan. Siempre se iban de un sitio donde estaban los pacientes a la morgue. Cuando tú te portas bien en la vida, va una entidad normal, va un familiar. Cuando está una persona que no tuvo una vida muy buena, van presencias muy negativas. Él le habló, lo intentó tocar y el niño se volteó y tenía la cara desfigurada y una risa diabólica. Apariciones de monjas, de fallecidos e incluso de seres negativos. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro invitado de este tipo de experiencias. ¿Es cierto que los familiares fallecidos están esperando al que va a irse? Es algo muy frecuente que los familiares vayan a recoger a la persona que van a fallecer, incluso a tranquilizarlo antes de fallecer. ¿Y hablan con él? Y hablan con la persona. No son alucinaciones, porque uno puede pensar, bueno, el aumento del amoníaco cerebral puede producir una serie de alucinaciones visuales, auditivas, o puede, por ejemplo, el tipo de delirium tremens, donde la persona puede tener alucinaciones de todo tipo, sino incluso tengo casos de personas que tenían un tumor detrás de las fosas nasales, una gran ansiedad porque tenía pavor realmente a fallecer, tiene una experiencia cercana a la muerte, ve a su abuela, la abuela habla con ella durante ese tiempo-espacio que alterado, y a partir de ahí ese hombre cambia, mejora, incluso está una hora que nosotros médicamente no sabíamos qué es lo que había pasado, porque incluso había mejorado de su estado general, incluso atrevió a darse un paseo por el pasillo y te decía, dice, acabo de perder el miedo a la muerte. Fue algo, yo lo viví, y además lo cuento en el libro, lo viví como algo interesantísimo y potentísimo, como alguien con una ansiedad, porque la muerte a muchas personas le produce una ansiedad muy terrible, cómo esa ansiedad tan terrible se convierte en paz y tranquilidad. ¿Aparecen muchas monjas? ¿Qué hospital no tiene su dama de negro, su monja? Claro, pensemos que, por ejemplo, en España muchos hospitales estaban regidos por monjas. De hecho, el caso que yo he recogido de la mujer de negro, esa mujer de negro... ¿Qué sería la negativa? La negativa o ese ser que anda ahí, porque realmente tampoco tuvo una interacción, aunque sí hizo que esta persona, un hombre de 2 metros, 20 y pocos años, cambiase de una planta hospitalaria más o menos tranquila, irse a una urgencia que era una batalla campal. Fíjate lo que le tuvo que variar el ver a esa señora. Una noche, a las 3, 4 de la mañana, se acaba una medicación, habla con el supervisor y le dice, bueno, yo me quedo en el despacho, en el mostrador, y baja por la medicación. Estamos hablando de un hospital, el Hospital Civil de Málaga, un hospital que es de la época de los Reyes Católicos, con reforma y contrarreforma. De hecho, son claustros, aquellos que lo conocen, son claustros de un convento. Realmente tiene esa estructura, y tú lo ves y es una y otra vez. Yo lo he conocido, pues como lo contaba este hombre, en los sótanos, esos arcos que tenían unas pequeñas claraboyas que durante la noche tenían una luz, una bombilla de 25 vatios, que tú podías ver la siguiente bombilla de 25 vatios, pero entre medio no veías nada. Pues en esa época de los años 70 que le ocurre a este hombre, ya digo, 2 metros de altura, un enfermero muy jovencito, muy fuerte, y yo diría que bragado bastante, pues baja y por la medicación, de pronto va andando y escucha un sonido como de unos tacones. Claro, a esa hora no tenía que haber absolutamente nadie, porque el hospital en aquella época, el que estaba familiares dormía o se quedaba en los sillones, súper incómodo, pero en esa zona de sótano no podía haber absolutamente nadie. Va andando y ve como, si él va por la derecha, la persona va en sentido contrario, una mujer completamente enlutada, no le ve el rostro, él cada vez más nervioso, cruza, intenta mirar, estamos hablando de unos pasillos de 5 o 6 metros, por lo cual solamente ves penumbra, va andando, y cuando
gira, a los 2-3 segundos, esa persona ha desaparecido. No había puerta posible ni esquina posible para desaparecer. Ya te digo, fue tanto el impacto que le produjo que cambió de puesto de trabajo, de un puesto de trabajo bastante cómodo a la guerra total que es la urgencia. Mari Carmen de Elche nos dice: sufrí un ECM hace mucho tiempo, fue una experiencia alucinante y amarga. No sabía que me había ocurrido porque estaba muy muda y ocurrió de noche cuando intentaba dormir y empecé a notar cosas raras. Mi cuerpo congelado, tenía mucho frío y sentía como mi cuerpo abandonaba y poco a poco me fui. Me encontré en el techo mirando hacia abajo y vi mi cuerpo en la cama muerta y vi pasar como una película hacia atrás y volver a entrar en el útero materno. Es un poco también el viaje que se hace. El viaje de la vida. Fíjate que hay un caso de un rehabilitador, fisioterapeuta, que le costó muchísimo contarme la historia. De hecho, me contó la historia cuando ya estábamos acabando la fisioterapia 1 año y pico después. Fíjate hasta donde el hombre le impactó. Haciendo la mili en la isla Chafarinas, una isla que hay justo enfrente de Melilla, en los años 80, él me contaba que no había luz eléctrica, tenían una velita solamente para un mes, fíjate cómo estaba, pues hacían las maniobras pues en el mar, en el Mediterráneo. Entonces, una de las maniobras era ir cargado con las mochilas, tirarse de las lanchas e ir nadando. Él, como era muy menudito, le pesaba muchísimo la mochila, se ahoga, hace lo que se llama un casi ahogamiento. Pierde la conciencia, tiene una parada cardíaca, de hecho lo sacan, y en esos 2 o 3 minutos de entre que se ahoga, lo saca y lo reanima, él dice, y fíjate hasta dónde llegó el momento, dice: a mí lo que más me sorprendió es que yo vi mi vida completa. Digo, bueno, vamos a ver, entre comillas su nombre. ¿Tú verías algunos flashes? Dice, no, yo vi mi vida completa. Dice, para mí pasaron verdaderos años antes de yo poder recuperarme, y habían pasado 3 minutos. Por eso digo que el tiempo-espacio pasa. Él vio absolutamente esos momentos de su vida y tú dices, bueno, ¿cómo en 2, 3, 5, 8 minutos, me da exactamente igual, puedes ver toda una vida? 2 minutitos nos quedan, 3 antes de las noticias y te quedas un ratito después, os quedáis. El caso que más te ha llamado la atención, de hospital o de fuera de hospital, que hayas vivido e investigado. Aparte del mío, porque evidentemente me pilló totalmente sin control. Hay un caso que me sigue llamando mucho la atención, y el de una paciente que entra por urgencia, lo que te he comentado, hay que hacerle una traqueotomía, la traqueotomía a cuchillo literalmente y a tijera, se le pone una pinza especial que solamente hay 4 o 5 en el hospital, y que, bueno, la paciente no respira, hay que pincharle el costado porque tiene un neumotórax con esas agujas naranjas que te he contado, y cuando ya después de un tiempo, la historia es mucho más complicada, pero como no tenemos tiempo, sube a la planta de hospital, nos describe desde el pelo de la enfermera, que se le había ido unos mechones del color amoratado, a las pinzas especiales, que es decir, unas pinzas que tienen tres angulitos, al color naranja de la aguja. Esto me llama todavía más la atención porque lo hemos estudiado con una oftalmóloga de un hospital muy importante de España, para ver si esa persona era capaz de haber podido visionar en algún momento lo que le ocurrió. Y la respuesta es que no hubo ninguna posibilidad de que esta persona pudiese verlo. Te doy otros 30 o 40 segundos. ¿Qué opinan los médicos, tus compañeros, ahora de todo esto? ¿Ha cambiado un poco la...? Ha cambiado muchísimo. Hay ya una apertura mucho más. De hecho, en varias charlas que di en el Colegio de Médicos de Málaga, se llenó, y precisamente compañeros que yo había batallado, había trabajado con ellos, que jamás pensaba que este tema le gustaba o le interesaba, estaba totalmente lleno de preguntas, de dudas y con ganas de hablar. Incluso profesores míos de la facultad, hoy en día son compañeros y amigos que investigamos estos temas. Gracias a ti o a vosotros, a toda esa gente que está abriendo camino, ¿no? Gracias también a toda y cada una de las personas que son capaces de contarlo. Cada día más. Hay un montón de gente que dice que no lo había contado y que se están animando a hacerlo ahora, y que dice que das mucha esperanza. Hay una última parte que quiero que me cuentes. Por ahora tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias,
Nuestros compañeros nos van a poner al tanto de la actualidad en este mundo. Me gustaría preguntarte qué opinas de cómo está el mundo, pero te lo hago después, en este mundo extraño en el que estamos viviendo. Enseguida regresamos. Recordaros que nos vamos la semana que viene a Toledo. Estaremos en el Castillo San Servando haciendo el programa a partir de las 9:30 y estáis todos invitados. Y después iremos a Albacete, a Zaragoza, a Cantabria. Hay muchas salidas esperando esta temporada del programa. Blanco Radio, RNE, por si queréis intervenir en las redes sociales, 633 50 50 11, nuestro teléfono de WhatsApp. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros esta noche. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.